Hola, mi nombre es Julieta Estefanía Cano y les voy a hablar del ciclo de Krebs. Bueno, dando una pequeña introducción, puedo decir que el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico es la vía final de la oxidación común tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, el ciclo de Krebs es el proceso de oxidación del acetil-CoA y su finalidad es la de la producción del NADH y FADH2, compuestos necesarios para la producción de ATP en la cadena respiratoria. Entonces, el ciclo de Krebs es la vía metabólica que continúa la glucólisis aeróbica y el producto final de esa glucólisis, como ya sabemos y lo explicará otro compañero, es el piruvato. Este piruvato es captado por la enzima del piruvato deshidrogenasa y se convierte en acetil-CoA. En este proceso ya se denomina la oxidación del piruvato y se adiciona una molécula de CoA para producirse una molécula de dióxido de carbono y un NADH. Entonces, el acetil-CoA ya es el precursor necesario formado a partir del piruvato para dar inicio al ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs cuenta con 8 reacciones, donde pues la que voy a explicar así detalladamente empieza desde el oxalacetato a ácido cítrico. Bueno, la primera enzima del ciclo de Krebs es la del citrato de sintetasa y esa enzima utiliza al acetil-CoA, el cual contiene 2 carbonos, y al oxalacetato, el cual tiene 4 carbonos, y lo que hace es formar el ácido cítrico o citrato, el cual consta de 6 carbonos, y para poder conseguirlo lo que hace es transferir un hidrógeno del carbono 1 del acetil-CoA al oxígeno del carbono 3 del oxalacetato formando 1H, lo que rompe el doble enlace de dicho oxígeno. Para estabilizar la molécula, forma un enlace entre el carbono 3 del oxalacetato y el carbono 1 del acetil-CoA. Por último, la misma enzima ya utilizada lo que hace es utilizar una molécula de agua del medio para transferir un oxígeno en posición del CoA y así poder separar el resto de la molécula. Bueno, cabe recalcar que el CoA es el encargado en el proceso en los 2 hidrógenos restantes para la molécula del agua. De esa forma, la molécula de oxalacetato pasa a llamarse citrato y da inicio al ciclo del ácido cítrico o pues de Krebs. Bueno, en este caso se ocurre del citrato al isocitrato y ocurre en 2 fases. Entonces, el primer momento, la enzima del aconitasa toma un grupo del OH del carbono 2 y un hidrógeno del carbono 3, formando una molécula de agua. Se forma un doble enlace entre el carbono 2 y 3 de la molécula del citrato y pues ya pasa a llamarse cis-aconitrato. En una segunda reacción se transfiere el grupo H del agua al carbono 3 y el hidrógeno del carbono 2. Entonces aquí solamente ocurre un cambio entre el grupo H y el hidrógeno ácido generando una isomerización. Entonces la molécula pasa de llamarse cis aconitato a isocitrato. Cabe recalcar pues una pequeña nota es que ambas reacciones catabolizadas por la enzima aconitasa son reversibles y pues esto es una isomerización. Bueno, aquí lo que hace, bueno, se utiliza la enzima isocitrato de deshidrogenasa. Lo que hace es tomar 2 hidrógenos del carbono 3 del isocitrato, incluido uno del grupo H, y lo transfiere a la molécula NADH, formando NADH más H. Y el carbono 3 forma un doble enlace con el oxígeno restante para llamarse oxalasucianato. Y la misma enzima lo que hace es tomar el grupo carboxilo de carbono 2 del oxalusucianato y ocurre una descarboxilación y lo libera en forma de dióxido de carbono. Y en el carbono se adiciona el hidrógeno ácido del medio para estabilizar la molécula.
entonces ya pasa a llamarse alfa-cetoglutarato. Bueno, aquí en el alfa-cetoglutarato a succinil-CoA se utiliza la enzima del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y utiliza la molécula de CoA con 2 hidrógenos, ya liberada en la primera reacción del ciclo, para cargar un NADH, y la molécula de CoA cede sus 2 hidrógenos y son transferidos al NADH formando NADH más H. Y la misma enzima intercambia un grupo carboxilo del carbono 3 del alfa-cetoglutarato por la molécula de CoA. Y esto hace que se convierta la molécula en succinil-CoA y el carboxilo se libera en forma de dióxido de carbono. La quinta reacción se utiliza la enzima de succinil-CoA sintetasa y cuenta con una molécula de GDP y un fósforo inorgánico. Esta reacción busca, cabe recalcar que en la imagen tenemos al fósforo inorgánico como pi, que es este que ve acá, es este que se observa aquí, pues para aclarar. Y esta reacción busca enlazar el fósforo inorgánico con la molécula de GDP. Entonces, para conseguir esto, el fósforo lo que hace es desplazar al CoA al carbono 4 y enlaza en su lugar un fósforo inorgánico. Este es un proceso temporal, puesto que la enzima toma un grupo de fosfato y deja únicamente al oxígeno formado GTP. Y pues el proceso hace que la molécula de succinil-CoA pase a llamarse succionato. La enzima puede utilizar el ADP como receptor del grupo fosfato en lugar del GDP, y pues en este caso ya se formaría el ATP. Bueno, el succionato a fumarato. Esta es la sexta reacción del ciclo y se da por la enzima del succianato deshidrogenasa. Entonces, la enzima usa un compuesto de FAD, la cual busca recibir 2 hidrógenos. Por eso, la reacción se roba 2 hidrógenos del carbono, 2 y 3 del succianato y forma el FADH2. Y para estabilizarse la molécula forma un doble enlace entre carbono 2 y 3 y ahora se denomina fumarato. Aquí podemos observar el carbono 2 y 3 y la formación del FADH2. Bueno, en esa reacción se tiene por medio de la enzima fumarato hidratasa. Como podemos escuchar el nombre, esta enzima utiliza una molécula de agua, se observa acá, para transferir un grupo OH al carbono 3 y un hidrógeno al carbono 2 del fumarato, y la adición rompe el doble enlace formado previamente, este doble enlace, y el fumarato pasa a llamarse L-malato. Bueno, en esta octava y última reacción del ciclo de Krebs, lo que hace es convertir el malato en oxalacetato. Entonces, la enzima encargada de esta reacción es el malato deshidrogenasa. La enzima cuenta con una molécula de NADH más H, y la molécula de malato se debe crear un doble enlace con el oxígeno que queda en el grupo H y de esa forma pasa a llamarse oxalacetato. Entonces, una nota de esto es que el oxalacetato formado se encuentra ya listo para poder reiniciar el ciclo de Krebs. ¿Qué puedo decir? Cada molécula del acetil-CoA es combinada con un oxalacetato para formar el ácido cítrico que produce. Entonces, por ejemplo, se crea una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH más H, una molécula de FADH2 y 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, como dije, el ciclo de Krebs
lo que intenta es llegar a estas moléculas que aportan energía. Puedo resaltar que la glucosílisis produce 2 piruvatos y bueno, como producto final. Y como les dije, utiliza este piruvato para dar inicio al ciclo de Krebs. Entonces, a la glucosis producir 2 piruvatos, lo que en realidad se produce es que ya entran 2 acetil-CoA al ciclo de Krebs, por lo que ya se crean 2 moléculas de GTP, 6 moléculas del NADH más H, 2 moléculas del FADH2 y 4 del dióxido de carbono. Bueno, el objetivo del ciclo de Krebs es la producción de energía. Sin embargo, en todo el ciclo únicamente se produce una molécula de GTP y una de ATP, como pudieron observar, por lo que la mayor producción de energía en realidad se logra mediante la producción de NADH y FADH. Y cada molécula de NADH que pasa a la cadena respiratoria y es oxidada produce 3 ATP, mientras que cada molécula de FADH produce 2 ATP. Bueno, espero que hayan entendido. Muchas gracias.